Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro González. Soy oncólogo radiotráfico del Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, Colombia. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy. Quiero agradecer a toda la Junta Directiva del ATRO, especialmente al doctor Marsiglia y a la doctora Rosalba Ospino, por esta invitación para acompañarlos el día de hoy. Mi tema van a ser escalas predictivas en metástasis cerebrales. Para la charla de hoy no tengo ningún conflicto de interés que sea relevante. Dentro de los objetivos que vamos a revisar está revisar las escalas pronósticas clásicas de respuesta de metástasis cerebrales a radioterapia, analizar el impacto de la biología tumoral en la respuesta al tratamiento y vamos a conocer cómo la inteligencia artificial y el machine learning pueden mejorar la capacidad pronóstica de los modelos. El título de esta charla inicialmente es Métodos de predicción de respuestas metástasis cerebrales. Sin embargo, creo que título un poco más apropiado, al menos para la primera parte de la charla, sería métodos pronósticos de respuesta en metástasis cerebrales. Porque lo que muchas veces hacemos no es predecir cómo va a ser la respuesta del tratamiento a la radioterapia, sino establecer con los factores clínicos cómo va a ser el pronóstico de estos pacientes. Cuando vamos a revisar palabras, hay una palabra que me gusta mucho y creo que podría ser una palabra que podríamos utilizar durante todo lo que vamos a ver en esta charla y es modelos. ¿Qué son modelos? Es una forma de simplificar la realidad. Acá podemos ver un ejemplo. Este es una casa como esperamos que luzca en la vida real, pero un modelo de esta casa podría ser este que vemos acá. Y es básicamente una representación de esa misma casa, pero mucho más sencilla. Lo que esperamos hacer muchas veces cuando tratamos de predecir el pronóstico de nuestros pacientes es, probablemente no podemos conocer a ciencia cierta cada uno de los factores y cada una de las variables, pero tratamos con algunas de las variables que están a nuestra disposición tratar de determinar cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes. Es importante que del 10 al 25% de los pacientes van a desarrollar metástasis cerebrales en algún punto de su enfermedad, de todos los pacientes que tienen cáncer. Que un factor pronóstico es una situación, condición o característica del paciente que puede ser utilizado para estimar cuál es esa probabilidad que va a tener de que suceda algo durante el curso de su enfermedad o de que el paciente se recupere. Hay diferentes modalidades de tratamiento para los pacientes con metástasis cerebrales. Tenemos opciones de cirugía, de radiocirugía, de radioterapia oloencefálica. Podemos hacer radioterapia oloencefálica con protección de hipocampo. Podemos hacer radioterapia oloencefálica con refuerzo integrado. Pero algo clave es que probablemente no todos los pacientes se van a beneficiar de todos los abordajes y por eso tenemos que tratar de seleccionar de la manera más apropiada qué tratamiento es el mejor para nuestro paciente específico. ¿Este tratamiento va a beneficiar a mi paciente y cuál es el pronóstico de mi familiar? Son dos preguntas. Una, que es la primera que nos hacemos nosotros cuando estamos pensando en diseñar un tratamiento con radioterapia para un paciente. Y la segunda es una pregunta que vamos a escuchar de todos los familiares de nuestros pacientes. Y son probablemente dos preguntas que vamos a tratar de contestar a lo largo de esta charla, y es cuando tenemos un paciente con metástasis cerebrales, ¿cómo podríamos contestar estas preguntas? Para eso se han diseñado diferentes escalas. La primera de ellas, y creo que la más conocida por todos, es RPA, o Recursive Partitioning Analysis. Y básicamente esta fue diseñada por Gaspar en 1997. Él lo diseñó de 1.200 pacientes que habían sido tratados con radioterapia oloencefálica en los estudios del RTOG y clasificó a los pacientes en tres grupos. Para clasificar esos pacientes se utilizó el índice de Karnofsky, la edad, si estaba controlado o no el tumor primario y si había presencia o no de metástasis extracraneales. Y de esta manera clasificaron a los pacientes en tres grupos y lo que vamos a ver es que el grupo 1 son pacientes que van a tener una supervivencia de 7.1 meses, el grupo 2 de 4.2 y el 3 de 2.3, que lo que más incidía era que tener un índice de Karnofsky menor al 70% nos iba a dar una mediana de supervivencia alrededor de 2.3 meses. Esta escala fue validada en cáncer de mama, pulmón, melanoma y también ha sido validada para radiocirugía. Sin embargo, van a empezar a aparecer nuevas escalas. La siguiente escala que aparece es la de Rotterdam
esta aparece en 1999 y ellos básicamente utilizan el índice de Karnofsky, utilizan también la presencia de una enfermedad extracraniana, pero adicionalmente van a utilizar la respuesta a los esteroides. Y de esta manera van a dividir los grupos entre unos de buen pronóstico, de pronóstico pobre y de pronóstico moderado. De esta manera van a clasificar los pacientes y lo que vemos en la curva de supervivencia de Kaplan-Meier es que ese grupo de buen pronóstico, que son pacientes que tengan un ECOG entre 0 y 1 y que no tengan metástasis sistémicas, que tengan una buena respuesta a los esteroides, van a tener una mejor respuesta. Luego viene el grupo diseñado especial para radiocirugía, que es el índice del puntaje para radiocirugía o SI, y básicamente es inicialmente desarrollado para pacientes para determinar si son o no son candidatos a una intervención con radiocirugía. Vamos a utilizar la edad, vamos a utilizar el índice de Karnofsky, vamos a utilizar la enfermedad extracraniana, la localización de metástasis, el número de las metástasis, el volumen de las metástasis. Miren que esta escala tiene algunas particularidades muy específicas diseñadas precisamente para ese grupo de pacientes de radiocirugía, como es el número, como es el volumen de las metástasis y como es la localización. Y lo que vamos a encontrar es que vamos a lograr dividir a los pacientes dependiendo del puntaje del SID en un grupo que va a tener un puntaje entre 1 y 3, cuyo digamos, supervivencia estimada va a ser de 2.91 meses, y un grupo que va a tener un puntaje entre 8 y 10, y son aquellos pacientes que van a ser más jóvenes, que tengan un mejor estado funcional, que tienen metástasis en menor número y en menor volumen, que pueden tener una supervivencia hasta de 31.38 meses. Luego, vamos a diseñar otra escala nueva que aparece, está en el 2004, y se llama un score básico para metástasis cerebral. Y básicamente, en esta escala lo que vamos a utilizar es que vamos a introducir un valor importante que no había sido utilizado en otras escalas previamente, aunque se había sido utilizado en la diseñada específica para la cirugía, pero no había sido utilizado ni en el RPA ni en el Rotterdam, y es ese número de metástasis que tienen los pacientes. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar como variables la edad de los pacientes, el índice de Karnofsky, la presencia de una enfermedad sistémica, el número de lesiones, el volumen de la lesión más grande. Y eso nos va a permitir clasificar a los pacientes dependiendo del puntaje que tengamos en un score de 3, 2, 1 o 0, y a los de 3 van a tener una supervivencia cercana a los 32 meses. Luego vamos a tener la GPA, y esta es Radial Prognostic Assessment. Y en esta escala, ellos van a darle mucha más importancia y mucho más peso al número de las metástasis, determinado por el RTOG 9508, que encontró que ese peso que tenían los pacientes, dependiendo del número de metástasis, iba a ser un factor importante para poder determinar cuál era la supervivencia de esos pacientes. Y así es como en esta GPA lo que utilizan es la edad, el índice Karnofsky, la presencia de metástasis extracerebrales, y el número de metástasis lo van a clasificar mayor a 3 metástasis, va a dar 0 puntos, si es entre 2 y 3 va a dar 0.5, y si tiene una sola va a dar 1 punto. El grupo de los pacientes que tienen un GPA entre 0 y 1, es decir, que tienen un menor puntaje, van a tener una supervivencia aproximada entre 2.6 meses, pero en cambio, el grupo de pacientes que va a tener un puntaje cercano a 3.5 y 4 puede tener una mediana de supervivencia que va a llegar a ser cercana más o menos hasta los 11 meses. Luego viene una de las principales modificaciones en las escalas pronósticas, y es, hasta ahora habíamos hablado de número de metástasis, edad de los pacientes, habíamos hablado del volumen de las metástasis, habíamos hablado de la presencia de una enfermedad extracraniana, pero no habíamos tenido en cuenta la histología tumoral. Y la histología tumoral es un elemento determinante y fundamental para determinar cuál es la respuesta a la radiación. Es decir, sabemos que hay tumores que son más radiosensibles y otros que son menos radiosensibles. Es por eso que en esta escala vamos a empezar a incorporar la respuesta dependiendo de la histología tumoral, y vamos a diferenciar el curso de la enfermedad de acuerdo a las características individuales del paciente. Luego, aunque inicialmente no se incorporaron elementos moleculares, en esta misma escala, que es de enfermedad específica,
Luego, dependiendo de la patología, como por ejemplo en el caso de pacientes con cáncer de mama, en el caso de pacientes con cáncer de pulmón, vamos a incorporar dentro de esta información la información molecular. Y es así como lo que vamos a tener es que vamos a hacer esta escala de Grade Prognostic Assessment para cada subtipo específico de tumor. Entonces hay una escala específica para pacientes con cáncer de mama. Y miren que acá vamos a tener incluido dentro del puntaje, vamos a tener incluido el subtipo. Entonces, lo que vamos a tener es que dependiendo del subtipo, si es basal, si es luminal A o si es luminal B o ER2, va a dar un puntaje diferente y que dependiendo de cuál es la puntuación que vamos a tener, asimismo vamos a tener finalmente el puntaje total, teniendo en aquellos pacientes que tienen un puntaje entre 3.5 y 4, una mediana de supervivencia estimada en 36 meses. Va a pasar lo mismo para los pacientes con cáncer de pulmón que tienen adenocarcinoma, y es que vamos a determinar la presencia de GFR y ALK, porque ahora existen tratamientos específicos y diseñados para esas mutaciones que van a determinar y van a cambiar el curso de la respuesta de estos pacientes al tratamiento. Y por eso, dentro de las escalas para pacientes con adenocarcinoma, con cáncer de pulmón que sea de subtipo adenocarcinoma, vamos a tener en cuenta las mutaciones. Luego vamos a tener también una escala específica para cáncer renal, vamos a tener una especial para melanoma que también incorpora elementos moleculares como eso, no es la presencia de BRAF, y finalmente vamos a tener también una específica para el subtipo de los cánceres gastrointestinales. Y lo que vamos a encontrar es que vamos a dejar de hablar de una escala específica para todas las patologías y vamos a concentrarnos en una escala diseñada dependiendo de cada histología que tiene el paciente. Es decir, vamos a poder entregar un tratamiento paciente específico con las características histológicas y moleculares, y dependiendo de esto vamos a determinar cuál es la mediana de supervivencia, que es importante. Es decir, esto es una escala que podemos conseguir en internet, online, que podemos utilizarla. Sin embargo, puede ser un poco más complicada de utilizar que las escalas previamente que vimos. Entonces, a veces puede ser, digamos, en un escenario de urgencias o un escenario que tenemos que darnos una idea del paciente rápido, pues recordar los elementos básicos de la escala inicial del RPA, que siguen siendo válidos, y luego, si ya tenemos más tiempo y vamos a analizar al paciente con mucho más cuidado, como deberíamos hacerlo, vamos a determinar el subtipo histológico, la presencia o no de mutaciones moleculares, y de esta manera vamos a poder responder a esas dos preguntas que nos hacíamos, y es cómo le va a ir a este paciente con su enfermedad, se va a beneficiar o no, de qué tipo de intervenciones, mucho más agresivas o menos agresivas, y al mismo tiempo vamos a poderle dar un estimado, un valor a los familiares de qué podrían esperar del curso de la enfermedad de estos pacientes. Hay un estudio que es importante y no debemos olvidar, que es el QUARTZ Trial. Este es un estudio, es un fase 3, es un estudio aleatorizado, incluyó pacientes que tenían un índice Karnofsky menor al 70%, eran pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña, y ellos dividen los pacientes en dos grupos. Uno de esos grupos de pacientes van a ir a radioterapia encefálica más dexametasona, es decir, más esteroides y cuidado de soporte, y el otro grupo va a ir solo a cuidado de soporte con esteroides. Ellos no encontraron una diferencia en supervivencia global de los pacientes, y aunque hubo una diferencia pequeña a 7 días de la diferencia en calidad de vida, luego eso no se tradujo en una diferencia a largo plazo. Es importante tener estos datos en cuenta porque si tenemos un paciente que tiene un índice de Karnofsky muy bajo, y aunque esto está validado principalmente en pacientes con cáncer de pulmón, debemos preguntarnos hasta dónde queremos escalar las intervenciones en ese paciente, porque es probable que hacer un escalamiento de las intervenciones o hacer un tratamiento muy agresivo podría no producir una diferencia en supervivencia global para este paciente, y sí podríamos, digamos, tener un detrimento a su calidad de vida haciéndolo asistir a tratamientos que podrían ser futiles o cuya respuesta podría no ser necesariamente la mejor. Ahora, ¿son las variables clínicas y las variables moleculares suficientes? Es probable que hoy esto no sea suficiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando en este momento de el mundo ha cambiado, y ha cambiado para hablar de dos conceptos. Uno de ellos es inteligencia artificial y el otro es el aprendizaje de máquinas o machine learning. Y son dos cosas que han empezado
a permear desde la tecnología todos los aspectos de la medicina. Y estamos ahora hablando, y traigo este artículo el mes pasado de Canadá por el doctor un estudio que va a tratar de predecir la falla local en metástasis cerebrales después de haber sido llevados a radiocirugía con radiocirugía fraccionada, pero van a utilizar la información de las imágenes de la resonancia. ¿Qué es ese uso de las imágenes de la resonancia? Eso se llama radiomics. Los radiomics son el análisis cuantitativo y automatizado de las imágenes que permite derivar procedimientos sistemáticos para organizar, minar los datos, para obtener datos de esas imágenes. Este es un estudio pequeño, son 120 pacientes con metástasis cerebrales, 82 pacientes tenían metástasis única, 38 pacientes tenían metástasis múltiples, las dosis que recibieron fue entre 22.5 y 35 Grays en 5 fracciones, y lo que vamos a hacer en este estudio es que con las imágenes de la resonancia, de diferentes secuencias de resonancia, previo al tratamiento con radiocirugía, vamos a poner estos datos a que inteligencia artificial y que Machine Learning utilicen toda esta información para convertir estos datos en radiomics, en datos cuantitativos, que luego van a crear patrones de correlación para determinar unos patrones, como lo que pueden ver acá es básicamente el edema en la secuencia de T1 con gadolínio, y diferentes patrones que se pueden ver en la resonancia inicial para crear un modelo predictivo de si esos pacientes después de la radiocirugía van a fallar o no. Y ahora sí estamos hablando de predictivo, porque vamos a tratar de predecir la respuesta al tratamiento con radiocirugía. Y lo que hacemos acá es que en esta diapositiva de la parte de arriba, ustedes pueden ver que este es un patrón de un paciente previo al tratamiento con radiocirugía, y cuando tienen este tipo de patrón específico, lo que vamos a encontrar es que ese paciente va a tener un control local, y que si tenemos otro paciente, pero ese paciente tiene un patrón diferente en las imágenes y que la cuantificación radiómica vamos a establecer un patrón diferente al previo, lo que vamos a poder predecir es que este paciente tiene un alto riesgo de falla local. Lo que encontramos es que, digamos, el accuracy, es decir, la confiabilidad de ese modelo, la exactitud de ese modelo es del 87% para predecir si hay o no recaída local, con una sensibilidad del 85% y con una especificidad del 88%, y esto ajusta en la curva más o menos con 0,87, es decir, es muy superior al azar, porque el azar sería 0,5, y se está acercando, digamos, a casi un 100%, es decir, es un modelo muy bueno. Y cuando a ese modelo le tratamos de sumar las variables que utilizábamos previamente y con las que hemos diseñado todas las escalas que les hablé al principio, lo que vemos es que al agregar características clínicas, el modelo va a disminuir esa exactitud en un 63%. Y cuando combinamos otras cosas clínicas, como si recibió o no radioterapia holoencefálica, miren que el accuracy nunca llega a ser cercano al que tiene únicamente las imágenes. Es decir, en este estudio, la radiómica y los patrones de las imágenes previos a la radiocirugía fueron mucho más confiables y tuvieron una sensibilidad y una especificidad mucho mayor que cuando hacían otros modelos introduciendo otro tipo de variables clínicas. Me toca. Y acá vemos la curva de ROC, y esto es lo que les decía respecto al azar. Entonces, esta es el azar, estas son las variables clínicas, que son las escalas que utilizamos tradicionalmente, y cuando hacemos un modelo basado en inteligencia artificial y entrenamiento de máquinas, lo que vamos a ver es que nuestra capacidad pronóstica y predictiva va a ser muy superior. Y es lo mismo que sucede cuando comparamos en nuestro modelo predictivo y lo comparamos con los criterios, digamos, usuales que tenemos para recaída. No es el único estudio que tenemos, hay más estudios. En este estudio también utilizan radiómica para predecir el control local en radiocirugía, y lo que les quería mostrar era que cuando ellos utilizaban solo variables clínicas, cuando estaban, digamos, utilizando solo esas variables, el modelo
tenía una capacidad de predicción mucho menor a cuando empezaban a combinar dentro del modelo diferentes características de las imágenes radiómicas, que digamos, contrario del predio que vimos, partía de las características clínicas y el modelo iba mejorando y la capacidad predictiva del modelo iba mejorando en la medida que empezábamos a utilizar características y patrones diseñados en las imágenes, y acá lo pueden ver, y es que éramos capaces de tener una mayor predicción de la tasa de recaída. Y como estos que hemos mostrado, vienen muchos más. ¿Por qué tengo estos? ¿Por qué les traigo estos estudios el día de hoy? Para decirles que en un futuro cercano el tratamiento va a estar centrado en el paciente, pero que vamos a tener a nuestra disposición el uso de inteligencia artificial para poder crear modelos que sean realmente predictivos y no como los modelos que estamos acostumbrados a utilizar, que son solamente pronósticos, y que con estos modelos predictivos y con el uso de las imágenes de resonancia previo al tratamiento de radiocirugía y de radioterapia, vamos a poder predecir con mayor exactitud cómo les va a ir a nuestros pacientes. En conclusión, el uso de las escalas pronósticas permite contextualizar la supervivencia del paciente y definir tratamientos terapéuticos. Se puede combinar el uso de escalas en diferentes momentos del tiempo y dependiendo, digamos, el medio de urgencias o hospitalario y la consulta externa en el que estemos, que las escalas más precisas incluyen la histología y la biología tumoral, pero son un poco más dispendiosas de hacer, y que nuevos modelos de predicción con radiomics e inteligencia artificial van a jugar un papel determinante para generar modelos predictivos de la respuesta al tratamiento. Muchísimas gracias a todos por su atención a esta charla. Agradezco nuevamente permitirme participar el día de hoy y quedaré muy atento para todas las preguntas que puedan tener. Que tengan una muy buena tarde.